¿Te ha pasado alguna vez? Estás en un concierto, suena un swing increíble, empiezas a dar palmas y de repente alguien te fulmina con la mirada. Y piensas, ¿qué he hecho mal? It's called corny. ¿He aplaudido en un funeral por error? ¿O he roto un ritual milenario de los músicos de jazz? Tranquilos, hoy vamos a aprender de una vez por todas cómo dar palmas con la música swing y la mayoría de la música comercial moderna. Antes de hablar del swing, vamos al origen. Los antropólogos explican que después de la voz humana y junto a flautas de hueso de hace más de 40.000 años, las palmas son uno de los instrumentos musicales más antiguos. Y aquí la primera clave, cuando damos palmas, en realidad estamos tocando un instrumento de percusión. Es decir, técnicamente eres percusionista, solo que sin contrato, sin derechos y sin cobrar. Bueno, como muchos músicos. En el flamenco lo tienen claro. Por eso no dicen simplemente dar palmas, sino tocar las palmas. Desde tiempos inmemoriales, dar palmas o tocar instrumentos juntos creaba sincronía. Era una forma de cohesión social. La interpretación individual del ritmo se abandonaba en favor del ritmo colectivo, generando sentimientos de unión y empatía que reforzaban la moral del grupo y prevenían enfermedades mentales como la depresión o el estrés, como ahora el fútbol. Porque si escuchamos a los políticos, nos deprimimos más. Vale, pero ¿cómo sabemos dónde hay que dar la palmada? El jazz y el swing son el increíble hijo de dos padres, la música europea y los ritmos africanos, que llegaron con el tráfico de esclavos. La música clásica europea era como un metrónomo formal, y hasta finales del siglo XIX, lo normal era acentuar los tiempos impares. Por ejemplo, en un compás de 4x4 se acentuarían el 1 y el 3, que tendrían más fuerza. Bum, pa, bum, pa. Pero los ritmos africanos que llegaron a América le dieron la vuelta a la tortilla, acentuando o dando fuerza a los tiempos pares, en un compás de 4x4 al tiempo 2 y el tiempo 4, los tiempos débiles. Es decir, dan fuerza a lo que viene después de tiempo, lo que se llama contratiempos o tiempos débiles, o como se dice en inglés, el afterbeat. Boom, pa, boom, pa. El contratiempo es la sal de la música moderna. De ahí viene el swing, el rock, el funk, la música disco, el hip hop, incluso, el reggaetón. El contratiempo no tiene la culpa de lo que la humanidad haya hecho con él. El gran protagonismo que tiene la percusión en la música moderna de masas proviene precisamente de la africanización de la música europea. Este énfasis en los tiempos musicales débiles se considera un tipo de sincopado. Sincopar, resumiendo mucho, significa crear una sorpresa en el ritmo que se esperaba. Según estudios recientes, el sincopado produce complejidad rítmica sin crear monotonía. Aunque los ritmos sincopados se repitan, nunca nos aburrimos de ellos, por la forma en la que funciona nuestra percepción del ritmo. Interesante, ¿no? Es como si la sorpresa se repitiera. Esto produce una reacción física muy poderosa que nos incita a bailar, a dar palmas, chasquear los dedos. Así que si alguna vez sientes que no puedes dejar de mover el pie, es culpa del sincopado. ¡Salud! Como hemos visto, la mayoría de la música influenciada por los ritmos africanos espera que acentuemos los contratiempos, es decir, los tiempos métricamente más débiles. It's 2 and 4 that swings. Pero si todo esto está tan claro, ¿por qué medio mundo sigue dando palmas donde no toca?
That would be my lucky day, yeah. Buena pregunta. Es una cuestión cultural. Nuestro oído está culturalmente acostumbrado al boom, pa. Escuchar los pa, los contratiempos, requiere un poco de entrenamiento. Y de paso vamos a dejar las cosas claras. Esto no es genético. Da igual si eres blanco, negro, verde o a cuadros. Aunque si eres verde o a cuadros, por favor, mándame una foto. Los psicólogos dicen que la percepción del ritmo se aprende en los primeros años de vida. Si creces escuchando salsa o swing, tu oído se acostumbra. Si creces escuchando, no sé, quizás no, pero se puede aprender. Vale, menos teoría y más práctica. ¿Cuál es la forma correcta de dar palmas en el swing y la mayoría de la música comercial? Fácil, hazlo al revés de como lo hacías. Es broma. Bueno, no del todo, pero no quiero que dejes de ver el vídeo aquí. Tendremos que dar palmas enfatizando los tiempos débiles, los contratiempos. Tus palmas actuarán como la caja de la batería. Otra forma de entenderlo, los tiempos 1 y 3 se sienten en el cuerpo, son el boom. Si das palmas ahí sería como duplicar el bombo. Y bueno, mata el swing. Aniquila el groove como Thanos al 50% de la humanidad. En su lugar, espera un poco. Deja que la energía del boom se acumule y libérala en el pa con una buena palmada. El groove fluye. Swinging on nothing. Swinging on nothing. Swinging on nothing. You don't want to clap on like 1, 3, 5, 7, you know. You want to clap on 1, 2, 6. Los dedos también se chasquean en los contratiempos. Duke Ellington fue didáctico con este tema ante una audiencia que no sabía cómo hacerlo. Of course, one never snaps one's fingers on the beat. It's considered aggressive. You don't push it, you just let it fall. You tilt the left earlobe on the beat and snap the finger on the after beat. Como toda habilidad, mejora con la práctica, así que siempre que tengas ocasión, trata de dar palmas o chasquear los dedos con la música. Prueba con esta canción, pero sin prisa. Primero escucha y cuenta. 1, 2, 3, 4 y suelta la palmada en el 2 y el 4. Si al principio no te sale, paciencia, es como hacer el amor. Mejora con la práctica, pero algún día tienes que empezar. Mejorar estabilidad no solo te permitirá acompañar correctamente la música, sino que afinarás el oído para las síncopas y contratiempos que puedes incorporar en tus pasos de baile. Muy importante para el indie hop y authentic jazz. Y ahora te toca a ti. Cuéntame tus experiencias con este tema en los comentarios y si quieres profundizar, lee las referencias que dejo abajo. Como siempre, nos ayudas suscribiéndote, dejando tu like y tu comentario, activa la campana de notificaciones y si quieres ayudarnos un poco más, hazte miembro del canal, aunque no tengas miembro. Nos ayudará mucho a seguir haciendo esta labor. Un abrazo sincopado.